Voy a aprender 10 palabras, pero al final esas palabras son palabras aleatorias, no tienen un significado especial para nosotros y por eso, aunque ese día las aprendemos, pero luego con el paso del tiempo las olvidamos fácilmente. Por eso yo os aconsejo que hoy que hemos venido a la casa de campo y el camino de vuelta es un poco largo, estaba pensando, yo siempre os enseño expresiones, palabras, todo tipo de cosas en español, pero bueno, como yo también estudio otro idioma, como es el japonés, muchas veces me encuentro pues un poco perdida, o a lo mejor me doy cuenta de que algunos días, aunque estudio muchas horas, pero no sé, parece como si no pudiera aprender nada. Y bueno, muchas veces no basta con enseñar palabras y expresiones, sino que tenemos que pensar un poco en la manera en la que estudiamos, porque es muy importante si queremos realmente aprender y poder recordar todas las cosas, ¿no?, que estudiamos. He aprendido muchas cosas trabajando como psicóloga y también como profesora. Muchas veces intentamos recordar como muchas palabras, listas de palabras, ¿no? Como por ejemplo, cada día voy a aprender 10 palabras, pero al final esas palabras son palabras aleatorias, no tienen un significado especial para nosotros y por eso, aunque ese día las aprendemos, pero luego con el paso del tiempo las olvidamos fácilmente. Por eso yo os aconsejo que cuando estudiéis vocabulario, por ejemplo, estudiéis siempre palabras que utilicéis cada día. Por ejemplo, en vez de coger un libro de texto y estudiar las palabras que os dicen que estudiéis en el tema, podéis hacer una foto de cualquier lugar por el que paséis todos los días. La oficina, la universidad, la estación de tren o algún centro comercial al que os guste ir. Y a partir de esa foto empecéis a mirar todas las cosas que salen en la foto y intentar recordar cómo se dicen en español. Yo, por ejemplo, lo hago en japonés y me sirve muchísimo. En mi casa, pues en la cocina, ¿cómo se dice esta herramienta? Pues se dice cuchillo, cuchara o vitrocerámica. Son palabras que utilizamos realmente todos los días y por eso es más fácil recordarlas. Como también son situaciones que estamos viviendo todos los días, también nos motiva mucho porque realmente son palabras que vamos a querer utilizar, vamos a tener que utilizar. Otra cosa que sirve mucho es ver vídeos en internet, YouTube, por ejemplo, porque muchas veces vemos series o películas, pero las series y las películas realmente utilizan un lenguaje, una manera de hablar un poco un poco antinatural, y por eso ver a personas que realmente viven en el país, que realmente han nacido en el país y hablan el idioma desde que son pequeños, ayuda mucho, porque ese es el lenguaje, ese es el idioma que realmente se habla en el país. Yo eso lo he aprendido muchísimo estudiando japonés, porque el japonés que estudio en los libros de texto, o veo en el anime, o leo en el manga, o incluso en los doramas, realmente no me ayuda a entender a las personas japonesas. Cuando voy a Japón o cuando intento hablar con japoneses, normalmente me sorprendo porque no entiendo nada. Y eso es por esa cosa que os digo, ¿no? Que realmente no es el japonés o no es el idioma que suelen hablar las personas que viven en el país. También cuando estudiéis gramática,
intentad siempre no comprender la gramática pensando en vuestro propio idioma. Eso al principio puede ayudar cuando tenéis un nivel un poquito más bajo, porque bueno, a partir de vuestro idioma podéis intentar comprender cosas en español, pero casi todos vosotros que ya habláis bastante bien español, seguramente lo que tenéis que hacer es intentar pensar como pensaría un español de verdad, porque siempre hay diferentes maneras de pensar dependiendo de la cultura. Y por eso intentar imaginar una frase en español desde un punto de vista o desde una manera de pensar de una persona japonesa a veces no funciona, no coincide bien. A mí eso en japonés me pasa muchísimo y por eso muchas veces fallo, porque cuando intento hablar japonés estoy pensando como una chica española, pero realmente los japoneses pensáis un poquito diferente. Por eso hay que intentar siempre pensar como una persona nativa del país, del idioma que estudiáis. Hace algún tiempo, cuando empecé a estudiar japonés, yo estudiaba completamente sola. Simplemente un día compré un libro de gramática de japonés, empecé a estudiar, a aprender hiragana, katakana, un poquito de kanji y un poquito de gramática, como watashi wa, escribes o adjetivos que yo sí, en fin, muchas cosas, ¿no? Llegué a aprender bastante gramática, pero nunca hablaba con ninguna persona japonesa porque no conocía a ningún japonés en ese momento y creía que eso era suficiente, pero después me di cuenta de que no era suficiente. Como os comentaba antes, es muy distinto el japonés, ¿no? o el idioma que habla una persona del propio país. Por eso decidí apuntarme a un grupo de personas que hacían intercambio de idiomas. En Madrid nos reuníamos personas japonesas y personas españolas y bueno, pues íbamos a un bar y hablábamos sobre muchas cosas. A partir de ese momento fue cuando realmente, primero, me di cuenta de que mi nivel de japonés no era bueno, porque me resultaba muy difícil entender el japonés que de verdad hablaban, ¿no?, los japoneses, y a ellos también les pasaba un poco lo mismo. Y es que aunque estudiemos gramática, aunque estudiemos mucho vocabulario, tenemos distintas maneras de pensar, como os decía, y hay muchas veces que surgen situaciones difíciles en las que no nos entendemos. Incluso a veces alguna de las personas puede incluso enfadarse, porque sí me he dado cuenta de que la cultura de los españoles y de los japoneses es, bueno, bastante diferente. Hay algunas cosas en las que nos parecemos, pero otras en las que de verdad somos muy distintos. Y si queremos de verdad aprender el idioma, una de las cosas que os aconsejo es que tengáis, en español decimos, la mente muy abierta, es decir, que tenéis que intentar no juzgar o pensar que la persona está haciendo algo para hacer daño o bueno, con una mala intención, porque muchas veces cuando somos personas de distintas culturas, simplemente es que como actuamos de manera diferente, eso puede generar algún conflicto, ¿no? Por ejemplo, los españoles no solemos ser muy puntuales. A mí, por ejemplo, no me gusta llegar tarde, pero muchos españoles sí llegan tarde. Y eso es una cosa que para nosotros no es tan importante. Sin embargo, para los japoneses en general, creo que sí. Yo lo entiendo, porque realmente el tiempo es importante, ¿no?, de cada uno. Pero si sois japoneses, aunque tenéis razón y llegar tarde no es algo bueno, sí es verdad que tenéis que
entender que muchos españoles, cuando quedéis con ellos, van a llegar tarde. Y si llegan tarde, no lo hacen por falta de respeto o lo hacen para hacer daño. No, simplemente muchos españoles son así. Y, por ejemplo, los españoles pensamos que los sentimientos es mejor decirlos en voz alta. Es mejor hablar sobre algo que callar. Y por lo que he conocido de muchos japoneses prefieren callar y no hablar sobre sus sentimientos. Por ejemplo, en las parejas es muy raro que un japonés le diga a su novia: pues me gustas o te quiero, ese tipo de cosas. Y sin embargo en España sí lo decimos mucho. Entonces, he visto parejas entre japoneses y españoles, ¿no? Japonés y española o español y japonesa, que han tenido problemas porque la parte japonesa no decía nada, asumiendo que no hace falta decir nada, ¿no? Yo con mi actitud y demás ya demuestro que quiero. Y sin embargo, la chica española o el chico español, cuando su novio no decía nada, pues estaba un poco triste porque pensaba que no la quería, ¿no? Y al revés, la persona japonesa, si la otra persona española decía constantemente: pues te quiero, pues me gustas y tal, pues a lo mejor eso le resultaba un poco incómodo, ¿no? Y molesto. Pero realmente es una cuestión de cultura y no una cuestión de la persona en sí, ¿no? Todas esas cosas son muy importantes a la hora de hablar un idioma, porque hablar un idioma no solo es saber unas reglas de gramática o de vocabulario. Realmente el lenguaje lo construyen, lo hacen las personas. Por eso es muy, muy importante que cuando aprendemos un idioma extranjero intentéis conocer también cómo es la cultura, cómo son los sentimientos de esas personas, las cosas que les gustan, las cosas que no les gustan. Es muy importante. Aunque bueno, si de verdad os gusta la cultura española, imagino que estaréis deseando, ¿no?, conocerlo. Cualquier cosa que queráis saber, ya sabéis que siempre podéis preguntarme, mandarme algún mensaje, lo que queráis. Yo estoy encantada. Y lo mismo, a mí que me gusta mucho la cultura japonesa, pues siempre me gusta ver también todas las cosas que vosotros comentáis y demás, porque es importantísimo para, como os decía, para aprender el idioma. Así que, como siempre, si queréis saber más cosas sobre España, sobre la cultura española, sobre el español, podéis suscribiros a nuestro canal, darle a me gusta y dejarnos algún comentario. Nos vemos en los próximos vídeos que iremos publicando cada día. ¡Hasta luego!